Bien, les estaba leyendo acá esta parte. Entonces, aquí nos muestra que determinar la tensión compleja, ¿sí? De una resistencia de 500 en serie con un inductor. Si fluye una corriente compleja, así miren, la plantean ahí compleja, por los elementos en serie. Entonces, pues tenemos los dos elementos en serie, muy similar al ejemplo que vimos ahorita, ¿sí? RL, miren, me dan resistor inductor, RL, con una fuente, una corriente. Entonces me piden es la tensión de la serie de los dos elementos. ¿Sí? Entonces ahí plantean la ley de Kirchhoff de tensiones nuevamente. ¿Sí? Aquí tenemos la tensión, perdón, la corriente. Ah, no, lo que hay que determinar, perdón. Esto es lo que hay que determinar. Igualan a la derivada, derivan, ¿sí? Esto es lo que se esperaría. Entonces igual al voltaje esperado. Y aquí iría las corrientes que me están dando, que es 8E a la J3000. En este caso, R por I más L por la derivada de I de T. En este caso, la I me la dan ahí, miren, 8 son miliamperios, entonces por eso da 0.008. Lo mismo acá. Efectúa la derivada, al igual que en este caso se sigue desarrollando acá el 500, por esto me da 4, y aquí esto me da, por la derivada, me da esto que está acá. Y aquí tendríamos ¿escuchan, muchachos? ¿Lo está escuchando? Sí, señor. Ah, listo. Pensé que de pronto no hay. Listo. Entonces aquí efectúan la derivada, aquí ya está ejecutada, aquí multiplican 500, me da esto, y aquí sigue el voltaje. Aquí al último separan la exponencial, miren, aquí separan el E a la J omega, E a la J 3000 T por E a la J phi, al igual que aquí separan también. Aquí no lo separan, lo dejan ahí completo, al igual aquí, y se cancela. ¿Qué se cancela? El J3000, E a la J3000. Se cancela acá, se cancela acá, se cancela acá. ¿Y qué queda? Queda este 4. Queda este 4, queda solito porque se canceló, se divide todo en a la J3000. Se cancela este y queda aquí J2.28. Y a este lado queda sin el tiempo. O sea, queda solo BME a la J phi, como está aquí. Esto es igual a esto. ¿Qué quiere decir? Que esto que está acá, que es BM E a la J phi, es el voltaje fasorial o polar. Mírenlo, ¿por qué es polar? Porque tiene magnitud BM y este a la J se puede reemplazar por el angulito. Acuérdense, la L esa. Entonces queda BM con ángulo phi es igual a esto, pero esto está ¿en qué? En rectangular. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo a polar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pasa esto a polar? Ya lo vimos ahorita. Que a raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado por E a la J tangente a la menos 1 de este 2.28 sobre 4. Y eso me da esto que está acá. Esto que está acá me da acá. Y esto, pues, ¿qué sería? Que esto que está acá es este BM que es 4.6 y este phi sería el 29.7. Miren, ahí está bajito, está indicado. Por lo que la tensión dada es, me piden la tensión compleja, ¿no? Miren, determina la tensión compleja. Y la tensión compleja es esto, con el exponencial a la J3000 más el ángulo de desfase. ¿Sí? O sea, se coloca este aquí en el BM, donde estaba aquí planteado, vea el BM. Aquí el BM vale 4.6, se reemplaza aquí 4.6. J3000T más phi, donde phi es 29.7, entonces aquí colocan el J3000T más el phi, que es 29.7. Y esta es la respuesta que se estaba pidiendo. ¿Sí? Si yo quisiera solamente la fuente de voltaje real, pues expando esta exponencial con Euler. ¿Cómo me queda? 4.6 factor de coseno de J3000 más 29.7 más J seno de J3000T más 29.7. Y solo tomaría el coseno, que es la parte real. Miren, ahí está. Solo tomo el coseno. O sea, la parte real de esta exponencial expandida por Euler es esto nada más.
Aquí me falta la otra parte, que sería la parte imaginaria. Si yo quisiera representar todo el complejo, o sea, todo esto que está dentro, solo lo que está dentro, sería igual a ¿qué? Sería esto más J 4.6 coseno de, perdón, de 3000D más 29.7. Coseno o seno, Inti. Eso, tiene razón. Muy bien. Y estaba probando a ver si andaban pilosos. Listo, seno, 3000T más 29. Aquí no me quiero escribir esto. Creo que ya se me acabó la hoja ahí, no sé. Como por fuera los márgenes. Ah, sí. Vémoslo ahí ya. Bueno, ahí va el ángulo, ¿no? Ahí va el angulito. Y eso sería, entonces, eso sería la parte imaginaria de todo el exponencial, pero me están diciendo que nada más es la parte real de esto, o sea, solo esto que está acá. Sería la respuesta para una fuente en el dominio del tiempo, o lo que normalmente se pide, ¿sí? Que es en el dominio del tiempo. Aquí lo pidieron como complejo, pero eso no se trabaja en la realidad. En la realidad solo se pide la parte real, o sea, en la vida real. Pero pues se trabaja por este lado porque se simplifican las cosas, es por eso. Entonces miremos otro. Aquí hay un ejemplo para que practiquen. Si lo quieren practicar, háganle, no hay lío, ¿sí? Para que pronto hagan el mismo proceso otra vez y lo revisen. Ahí están las respuestas. Miremos entonces qué sigue acá. Bueno, hasta ahí, bueno, aquí ya vamos a hacer un resumen ahorita de la técnica, de qué se trata la técnica, pero pues vamos aquí a mirar qué es el fasor Quinn, que ya lo hemos visto, pero bueno. Entonces, hallar el fasor de esta fuente, IM coseno de omega t más phi, es pasarme de aquí al complejo, ¿sí? Y quitarle L a la J omega t. O sea, en pocas palabras, el fasor de esta fuente, el fasor de esta fuente es IM con ángulo phi, ¿sí? Porque para pasar de aquí a allá, hay que eliminar L a la J omega t. Ese hay que eliminarlo. ¿Y qué me queda? Si yo elimino la J omega t, ¿qué me queda? Me queda L a la J, perdón. Me queda el IME a la J phi. Beta, así. ¿Cierto? Porque se elimina L a la J omega t. Si se separa este exponencial en dos exponenciales, y en los procesos de circuitos que acabamos de ver, siempre se elimina este E a la J omega t porque se cancela siempre en ambos lados. Entonces, ¿qué chiste tienen seguir escribiendo este E a la J omega t siempre? O sea, volver a armar todo el ejemplo con el E a... No, y cada vez se va a cancelar. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues este paso de seguir escribiéndole a la J omega t creo que está sobrando y siempre lo vamos a cancelar. Entonces, pues quitémoslo desde el inicio y por eso llega y ¡tim! Saltan de aquí a aquí, o aquí mejor dicho. De una vez asumen, lo eliminan desde el principio. Entonces, al eliminarlo, el ejercicio ya no tiene el dominio del tiempo, miren, ya no tiene la t. Por lo tanto, ya las derivadas no se hacen. Ya se convierte en algo algebraico, pero ya vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, ¿qué es el fasor de esta fuente? Es escribir la magnitud, el exponencial a la j con el ángulo acá, pero el exponencial no lo vamos a escribir como exponencial, lo vamos a escribir así como esta L que está acá. Entonces, este es el fasor de esta fuente de corriente. ¿En qué se mide este fasor? Se miden en amperios. Las unidades son amperios. ¿Por qué? Las unidades, ¿quién me las da? Me las da la magnitud. ¿La magnitud qué es? Es corriente. Dice que es I máxima, o sea, corriente máxima. ¿Sí?
Este ángulo se mide en radianes o en grados. Él no me da unidades. Él es invisible a las unidades. Él nunca me va a aportar unidades. El que me da las unidades es este señor que está acá. Si aquí fuese BM con ángulo θ, pues las unidades de ese BM con ángulo θ serían voltios, porque el BM manda ahí, es voltaje máximo. Miremos acá. ¿Sí? Miremos estos otros pequeños ejemplos. Miren que se puede escribir BM o también se puede escribir BME a la J0. ¿Me acuerdan lo que hicimos ahorita? ¿Por qué? Porque este en el plano complejo se representa o se puede dibujar sobre el eje real y el eje, ese BM en el eje real tiene ángulo 0. Por eso aquí se le coloca 0 grados. Con magnitud BM, que es lo que mide el origen a donde está el BM. Y esto también se puede escribir como fasor así, ¿no? Ese sería el fasor de este BM. O sea, de este BM el fasor sería este. ¿Listo? Bien. Aquí me piden el fasor de esta fuente. ¿Sí? El fasor de esta fuente. Entonces, esta fuente, que es la que siempre me dan, normalmente BM coseno omega t, que ya me la han dado en 2 ejercicios antes ahorita, es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque el desfase que tiene esto es de 0 grados, por eso no está ahí indicado. Como es de 0, no se pone. Entonces, pero aquí igual lo vamos a poner para que miramos qué pasa acá. Entonces, cuando yo quiero hallar el fasor de esta fuente, es lo mismo que hallar el fasor de esta con 0 grados de desfase. Entonces, el complejo de esta fuente, ¿sí? El complejo de esta fuente, si yo quisiera representarlo en número complejo, sería BM, a la J omega T, de 0 grados. Pero de aquí, yo elimino el E a la J omega T. Este se elimina. Me queda como BM E a la J 0 grados. ¿Sí? Y es por eso que pues me evito todo esto me lo evito, todo este análisis me lo evito, ¿sí? Y de una vez lo saco desde acá directamente, y lo saco acá. ¿Qué información necesito de este número para sacar este? Necesito nada más BM ¿Y el ángulo? y el ángulo. Y de aquí, directamente, sin hacer toda esta maroma, puedo sacar el fasor. Solo miro esto y miro qué ángulo desfase. Entonces, aquí, por ejemplo, este. ¿Cuánto vale la magnitud, lo que acompaña el coseno? Pues vale BM, lo pongo acá. ¿Qué desfase tiene esto? Como no está ahí, no dice ni más 10 ni más 20, o sea, no está. Entonces, el desfase es 0 grados, como lo está indicando acá. ¿Sí? Y ese sería el fasor de esta fuente de voltaje. ¿Listos? Miremos el de esta fuente de corriente. Yo podría hacer nuevamente las maromitas del exponencial y todo, pero no. ¿Qué necesito para hallar el fasor de esta fuente de corriente? Necesito el IM y el ángulo de desfase. Y de ahí llego y salto acá directamente y saco el fasor. Entonces escribo el IM, ¿cierto? Lo escribo ahí. ¿tá? Y escribo el phi, lo pongo acá. ¿tá? Y ya. Y lo único que escribo es hacer la L esta grande y ahí colocarlo y escribir así el fasor. Ahora, este fasor ya no se va a escribir como está aquí, ahora se va a escribir así. Va a ser una, no una I de T, va a ser una I con un sombrerito arriba. Porque esto ya no tiene el tiempo. ¿Sí? Esta se escribe I de T porque depende del tiempo. Aquí depende del tiempo, no. Por lo tanto, yo no puedo escribir aquí I de T porque aquí ya no depende del tiempo. Este I es un número complejo. ¿Listo? Y se conoce como fasor de corriente. Y se mide en este caso nuevamente en amperios. Lo mismo para el voltaje. Este voltaje ya no se va a llamar V de T como está acá. Ahora se va a llamar voltaje fasorial. B mayúscula, V mayúscula con sombrerito arriba. Todo esto son letras mayúsculas. ¿Listo?
Ese sería el fasor de la fuente de tensión y ese sería el fasor de la fuente de corriente, que está acá. Bien. Eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí está, miren. El proceso que yo les mencionaba ahorita, ¿sí? Me dan la fuente de corriente. Si yo hago todas las maromitas de la exponencial y todo, para al final llegar aquí, de aquí. ¿Cuál tarjeta? De aquí a aquí, puedo saltarme todos estos pasos y omitirlos. Y yo sé que hay que hacer todo esto, mire, decir que esto que está acá es la parte real de este imaginario. Luego le anulo L a la J omega T y se me convierte en este número complejo. Sin el T ya. Y luego cambio L a la J por esta L y se me convierte en esto. Entonces, ¿qué hago? Pues salto de una vez acá y que identifico el IM y el phi y lo reemplazo en esta forma polar que está acá. Sí, esa es como la secuencia de pasos matemática que uno sigue para llegar a esto, pero pues ya sabiéndola, no hay necesidad de estarla escribiendo en cada circuito eléctrico que uno haga. Y una vez convierte esta fuente en un fasor de corriente y lo escribe así, y esto en realidad es un número complejo, magnitud y ángulo. ¿Lo puedo convertir a polar? Claro que sí se puede convertir a polar, ¿sí? Eso ustedes lo tenían de tarea. ¿Cómo convertir la rectangular? ¿Cómo convertir este polar a rectangular? Pues sencillo, ¿sí? Para convertir este rectangular, aquí está, ahí le falta el sombrerito, ¿no? Miren. A esto les falta el sombrerito. ¿Qué tiene este libro como nomenclatura para los fasores? Tienes una I, pero una I en negrilla, reteñida. Miren que esta I es diferente a esta I. Esta I de I máxima es inclinada y delgadita, y es mayúscula. Esta I no es inclinada y es gruesa. Eso quiere decir que es una I mayúscula en negrilla. Entonces ellos, en lugar de estar escribiendo de pronto porque la editorial no tenía este símbolo en su impresora, en su editorial, en el sistema que imprime los libros, no podían como estar poniendo ese sombrerito encima, de pronto más tinta también o menos tinta, bueno, no sé. De pronto yo creo que era como lo de los símbolos que nos tenían ahí en ese momento o en ese tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues como todo era impreso en papel, no es como ahora que es todo computador, pues le eligieron fue la negrilla. Bien, nosotros vamos a trabajar con el sombrerito arriba siempre, ¿listos? Y cuando no tiene sombrerito es porque es la magnitud, ¿listo? Entonces, ¿cómo convierto este polar, que es este mismo, cómo lo convierto a rectangular? Pues con Euler, simple. Miren, el Euler de este señor sería igual a, desarrollando este Euler, sería IM coseno phi más J seno phi. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿ya qué? Pues ya quedó el rectangular, miren, ya quedó. Esta es la parte real A. Sigámoslo en otro color. Y esta es la parte imaginaria. B. ¿Sí? Y acuérdense que un número complejo se escribe de la forma A más J, B. Y ahí está, mírenlo. A más JB. ¿Quién es A? Y M coseno phi. ¿Quién es B? Y M seno phi. Entonces, ¿cómo hallo el A de un rectangular? Para escribirlo de esta manera. ¿Cómo hallo el A? Con esta ecuación. IM, o sea, si tomo el polar, tomo el IM, lo multiplico por el coseno del ángulo que está acá y eso me da la parte real.
Luego escribo más J y coloco en la calculadora el valor que esté aquí, que es IM en este caso, puede ser 100, 200, lo que sea numérico, y lo multiplico por el seno de este ángulo que está acá, y eso me va a dar lo que acompaña a J, que es B. Y ahí hallo el rectangular con estas dos ecuaciones. Esa es la forma de convertir de polar a rectangular. ¿Sí? Ahí está la clave para de polar a rectangular. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, hasta aquí, ¿sí? ¿Cómo convierten esto me lo pueden dar en un enunciado, en un circuito eléctrico? Me dicen, miren, esta es la fuente de corriente del circuito. Y resulta que yo para analizarlo digo, voy a hacerlo por números complejos. ¿Cómo hallo el polar de esta fuente? Pues miren, lo escribo así. Tomo el IM y tomo el phi y lo escribo así. Ese es el polar de esa fuente. ¿Listos? Por ahora, hasta ahí va clara la cosa, me parece a mí. Aquí hay un resumen del proceso. ¿Listo? Lo mismo que acabamos de explicar. Y aquí hay un ejemplo. Y transformar la tensión en el dominio en el dominio del tiempo, esa tensión, al dominio de la frecuencia. O sea, aquí ya están dándole otro nombre. ¿Cómo así que transformar la tensión del dominio del tiempo? Claro, eso sí, porque aquí está la t metida en esta función. Vea, b de t está en el dominio del tiempo. Que al dominio de la frecuencia. Resulta que cuando yo paso esta tensión a fasor, también se le llama se le llama así, que se está pasando al dominio de la frecuencia. ¿Sí? O al dominio de los números complejos. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante por qué es el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Ya vamos a ver. Bien. Entonces, miren, ¿qué hicieron? Pues pasaron el 100 aquí, escribieron el AL esta, y cogieron el ángulo de menos 30 y lo escribieron dentro de la L. ¿Y ya? ¿Difícil? Sencillo y rápido. ¿Listo? Aquí me hablan de otras. Miren. Transformar cada una de las siguientes funciones del tiempo a la forma fasorial. Entonces, miren, esta, ¿sí? Esta. Entonces, mire, sugerencia, convertir primero cada una en función coseno simple con magnitud positiva. O sea, esta seno la debo convertir en coseno, pero con magnitud positiva. Para eso utilizan la tablita que vimos hace como 4 clases, 3 clases, 2 clases, no sé. Entonces, esa tablita de seno, coseno, de tan, bueno, ¿sí? Esa tablita la utilizan para convertir esto a coseno. ¿Por qué? Porque si se fijan, el proceso de transformación a fasor arranca siempre de un coseno y llega al fasor. La corriente está en coseno, el voltaje debe estar en coseno, todo debe estar en coseno para convertir a fasor. Si aquí me dan un seno, debo primero convertir ese seno a coseno y así llegar y convertir a fasor. ¿Listo? Siempre parte de un coseno. En nuestra nomenclatura como la estamos trabajando. Entonces, primero conviertan todos estos a cosenos. Coseno, ya está. Coseno hay que convertir este. Ya está esto a coseno. Ahora aquí, bueno, aquí es sencillo porque listo, convierto a coseno y ya de una pongo la magnitud y hago la L y meto el ángulo que me dé el coseno acá. ¿Sí? Debe dar esto. ¿Cómo hago este ahora? Pues tengo un coseno y un seno, pero sumándose. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quién me dice qué debo hacer acá en este paso en el numeral B? ¿Quién me dice? Muchachos, ¿alguien que tiene alguna idea para ver cómo convertir esto a fasor? Esta resta de dos funciones, coseno y seno.
Bien, entonces esto les va a quedar de tarea y va a ser el segundo punto del taller. ¿Listo? Entonces, deben convertir esto a coseno, este a coseno y efectuar lo que dice ahí. Primero, pues cambio esto a fasor, porque así en seno y cosenos no me va a dar. O sea, no puedo reducir ahí, ¿sí? Entonces, debo convertir a esto, miren, magnitud y ángulo. Entonces, ¿qué hago acá? Primero convierto este a fasor. ¿Cómo me queda este en fasor? Me queda 3 con ángulo de... ¿Qué ángulo tiene este 600T? Tiene 0 grados, por eso no está ahí. Entonces, 3 con ángulo 0 menos, debo convertir esto a coseno, lo que me dé ahí, ¿sí? Lo escribo en fasor. Luego tengo un fasor restándose con otro fasor. Si ustedes hicieron la tarea y estudiaron lo de suma, resta, multiplicación, división en polar y en rectangular, saben de qué les estoy hablando, ¿sí? O sea, deben efectuar la resta. En este caso, al convertir a polar no la pueden hacer. Tienen que convertir el polar de acá, que les dé de acá, lo deben convertir a rectangular. Y el polar que les dé del coseno de este seno, lo deben convertir también a rectangular. Y ya estando los dos en rectangular, los puedo sumar. Real con real, imaginario con imaginario. Y luego ese rectangular resultante de la resta de estos dos, lo convierto a polar y eso, ahí es donde me da este resultado. ¿Listos? Numeral C, lo mismo que este numeral. ¿Sí? Pues aquí el polar de este me da 8 con ángulo de menos 30. Hay que convertir este a coseno y ver cuánto es el polar. Luego lo mismo, convierto polares a rectangulares, sumo rectangulares. Luego convierto ese rectangular resultante en polar y me debe dar esto. Ese es el proceso para reducir. ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Por qué en vez se pueden sumar en polar? Porque tienen la misma frecuencia, mire, 600 y 600. Aquí tienen la misma frecuencia, claro, 4T y 4T. Si eso estuviese 4T y 5T, no puedo hacer esa suma de esos polares, ni convertirlos ni sumarlos, debo dejarlo. Quedaría así como está ahí. ¿Sí? No se puede hacer nada. Para poderlos sumar y restar, o convertir de polar a rectangular en este caso se puede, pero no se podrían sumar si tuviesen diferente frecuencia. ¿Listo? Entonces, como están en la misma frecuencia ambos, el numeral B y el C, se pueden hacer la conversión y sumar y luego convertir a polar. Bien, ese sería el ejercicio 2 del taller para que lo hagan. Bien. Aquí tendríamos... mira, aquí está parte, bueno, esta parte de la solución, pero ustedes van a hacer el paso a paso. ¿Listo? Entonces, hagan el paso a paso bien explicado porque si sale ese ejercicio para explicar, bueno, la parte de la solución de este, ¿no? Aquí están las respuestas de este de práctica, ese sería parte del taller. La solución que está aquí adelante sería de este ejemplo que estaba allá atrásito. Bien. Entonces, continuando aquí, tenemos unas relaciones fasoriales para resistores, inductores y capacitores. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué quiero hallar una relación fasorial para un resistor, para un inductor y un capacitor? Resulta que si vamos a trabajar con complejos, yo ya puedo convertir una fuente de m coseno de omega t más teta, la puedo convertir a polar o a fasor. Solamente tomo el Bm y el ángulo es fácil y listo, escribo en forma polar. Lo mismo para la corriente. Y m coseno de omega t más phi la puedo convertir a fasor también. ¿Listo? O sea, fasor es a número complejo. Wow, ¿listo? Entonces, pero si yo tengo un circuito que tiene fuentes, también tiene resistores, inductores y capacitores, pues debo también poder, si voy a trabajar en los complejos, debo también saber cuál es la representación de una R en fasor
cuál es la representación de una L en fasor y de una C en fasor, de una capacitancia en fasor y de un inductor en fasor. ¿Sí? O en números complejos, es lo mismo. ¿Sí? O cuál es la representación de R, L y C en el dominio de la frecuencia, que es otra forma de decirlo. ¿Listo? Entonces, para eso, pues, ¿qué es lo que propone el autor del libro? Dice, pues para saber cuál es la representación fasorial de un resistor, ¿sí? O cuál es la representación como número complejo de un resistor, pues ¿qué hace el autor? Pues dice lo siguiente. Esta es la ecuación por ley de Ohm de este circuito que está aquí, en numeral A, figura A, ¿sí? O sea, el voltaje en los extremos es igual a R por I, ley de Ohm, ¿listo? Esta es la ecuación que me describe el comportamiento de este circuito. Si va fluyendo una corriente I, ¿cuál es el voltaje en los extremos del resistor? Pues es esto que está acá. Ahora, si se aplica una tensión compleja, miren, esta tensión compleja, BM con ángulo, perdón, BM a la J omega T más teta, van a aplicar aquí una tensión compleja. Esta es la ecuación que me describe el circuito, pero aún, o sea, puedo reemplazar este VT por un voltaje. ¿Cuál voltaje en este caso? Un voltaje complejo. ¿Qué corriente se esperaría para este tipo de voltaje complejo? Se esperaría una corriente compleja de esta manera. ¿Cierto? Porque si se aplica, como damos el ejemplo del termo con gaseosa, si yo lo lleno de gaseosa Coca-Cola, sale Coca-Cola. Entonces, si yo le aplico una fuente compleja, la respuesta debe ser una fuente compleja, que cambia en amplitud y cambia en ángulo de desfase. No debe ser lo mismo que está ingresando. Entonces, esperaría esto. Luego, estas dos fuentes que son iguales a esto, miren, si yo hago el desarrollo de Euler de esto, ¿cómo quedaría? Quedaría BM coseno de omega t más teta, lo que está aquí arriba en el argumento, más J BM seno de omega t más teta. O sea, este es el desarrollo en rectangular. Y este es el polar. Polar, rectangular. Ahora, la corriente igual. ¿Listo? Entonces, por lo que se reemplaza esta señora corriente aquí. ¿Sí? Mirámoslo ahí. Lo reemplazan esta corriente, la reemplazan aquí y este voltaje lo reemplazan aquí. Y eso es lo que surge justamente aquí. ¿Sí? Miren. Fuente aquí igual a R por I, que sería R por I de T, que es esto, que está aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué están tratando de hacer ahí? Resulta que, ¿qué dice el autor? Dice, no, pues, voy a ver, si yo le aplico una fuente compleja, espero una respuesta compleja de corriente, pues, si yo dejo al final una ecuación, ¿sí? Que me dé solo números complejos, pues voy a separar fuente de voltaje en fasor, fuente de corriente en fasor, y lo que me quede va a ser la representación en fasor del resistor. Si yo separo, si identifico esos componentes de voltaje en fasor, corriente en fasor, voy a saber qué es lo que representa un resistor en forma de fasor. ¿Sí? Entonces, ahí llega y hace el desarrollo aquí, reemplaza, luego ¿qué hace? Dividiendo n a la j omega t para eliminar n a la j omega t en ambos lados. Aquí divide y pues ¿qué pasa? ¿Sí? Aquí miremoslo rápidamente. Entonces aquí quedaría BM. Quedaría, entonces. Perdón. Y esto es IM. Esto es igual. Ah, no, sí, estaba bien. Listo. Aquí estamos es en esta parte, ¿no? En esto.
Entonces esto al desarrollarlo y al separar los exponenciales me queda de esta manera, aquí. Igual a esto también separando las exponenciales me quedaría m a la j omega t por e a la j phi. ¿Listo? Luego dice, dividiendo en e a la j omega t, ¿sí? Entonces yo tomo esto, lo divido y lo divido para que no se altere la igualdad. Lo divido en e a la j omega t y e a la j omega t. De esa manera, este a la j omega t con este se va, este con este se va. ¿Y qué queda? ¿Qué queda entonces? ¿Qué nos queda? Entonces queda igual a... Girámoslo bajito. Entonces quedaría entonces bm e a la j teta. Ah, faltó la r, ¿no? Listo. Entonces quedaría entonces, ahora sí, quedaría aquí. Quedaría igual a r y m e a la j phi. Bien. Eso es lo que está aquí, ¿sí? Así es que indican acá, que se cancela. Dividiendo en esto se encuentra que esto se convierte en esto, pero este proceso no lo muestran, pero es lo que se está haciendo ahí. Y nos quedaría esto mismo que está acá, que es lo que está acá. Luego, ¿qué ocurre? Pues esto es el fasor de voltaje, ¿sí? Miren. Entonces, ¿qué quedaría? BM con ángulo teta. Se reemplaza este a la J por este ángulo. Esto es igual a R y M con ángulo phi. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? Luego dicen, si tengo un fasor de voltaje y un fasor de corriente, pues representémoslo como ley de Ohm. ¿Sí? Es decir, que BM con ángulo teta sobre IM con ángulo phi es igual a R. ¿Sí? Ahí no lo muestran aquí, al final no lo hacen, pero ¿qué ocurre si yo tengo esto? Esta es la misma. Ley de Ohm, pero en forma de fasores o de números complejos. Entonces, aquí está la respuesta, miren. Si yo tengo un número de voltaje en complejo sobre una corriente escrita en complejo, la división de dos complejos me da otro complejo. ¿Y cuál es la representación del resistor en complejo? Es el mismo valor de los números reales. No cambia en nada, miren. Complejo sobre complejo me da otro complejo. Aquí me dice que el complejo de R es el mismo R. Complejo del resistor vale R mayúscula. O sea que en el dominio del tiempo R vale R. Y en el dominio de la frecuencia de los números complejos también vale R. O sea que convertir un resistor de los reales